Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Ya estamos aquí con ustedes en este espacio por la mañana. Siempre desde las 8 de la mañana, en compañía de nuestra directa amiga Lindsay Casajara. Los viernes, como siempre, se integra el periodista Manuel Brito. Bienvenidos sean todos a compartir esta hora y media con nosotros en este espacio. Bueno, en Ecuador, en Inglaterra y en Estados Unidos ha causado un gran revuelo el que las autoridades, el gobierno de Ecuador, le haya retirado a Julian Assange, el presidente, el coordinador, no sé, de Wikileaks, que tenía 7 años recluido en la embajada de Ecuador, en Inglaterra. Luego que Julian Assange junto con un soldado, un analista de inteligencia de Estados Unidos, apellido Manning, que ahora se convirtió en mujer, desclasificaran o sustrajeran una serie de informaciones de la CIA sobre diversas operaciones de las agencias de inteligencia norteamericanas, principalmente en Irak. Y desde entonces Estados Unidos ha estado persiguiendo tenazmente a Julian Assange, como pasó también con Snowden. Lo único que Snowden tuvo la suerte de hallar cobijo ahí en Rusia, pero entonces no puede, tiene que estar permanentemente oculto, no puede salir, no se puede develar por temor a que la CIA lo vaya a matar. En el caso de Julian Assange, tenía 7 años ahí en la embajada de Ecuador recluido. El presidente Lenín Moreno decidió retirarle el asilo político y retirarle la ciudadanía que le habían dado a Julian Assange. Y eso entonces eso permitió que las autoridades británicas ingresaran a la embajada de Ecuador y sacaran preso a Julian Assange, que el próximo día 2 de mayo va a ser llevado a una corte para que defina si es trasladado o no a Estados Unidos. A mí me parece que lo van a mandar, porque incluso el presidente Lenín Moreno puso como condición que él no puede ser extraditado a un tercer país y condenado ni a pena de muerte ni a cadena perpetua. Esa fue la condición que puso el presidente Lenín Moreno. Entonces, por vía de consecuencia, pienso que hay ya un acuerdo para trasladar a Julian Assange a Estados Unidos. Esas potencias, esas grandes potencias que manejan muchas informaciones de mucha delicadeza, son muy celosas. En la mayoría de los casos, cuando alguien filtra información de informaciones fidedignas de las agencias de inteligencia de esos países desarrollados, generalmente esos países desarrollados lo que hace es que lo matan al que hace eso. En el caso de Snowden y Julian Assange, yo pienso que no corrieron esa suerte porque fueron casos muy expuestos a la opinión pública. Si no, a mí me parece que ninguno de los dos estuviera vivo en medio de este debate. Pero son de las cosas que, que pasan en el mundo y que uno por aquí se entera y a veces hasta con sorpresa. Vamos a darle los buenos días. Buenos días, Alexander. Al periodista Manuel Brito. Buen día, Manuel. ¿Cómo están las cosas? Buenos días a los amigos dominicanos en cualquier lugar que se encuentren. Ya estamos en Semana Santa, Brito. Así es. El tiempo pasa Ya de manera veloz. De hoy en 8 de Viernes Santo. Así es. Bueno, el país siempre y el mundo tienen un tema truncal que es el centro del interés de los ciudadanos en el mundo, en los respectivos países. La dinámica del hombre, de los hechos, van a la velocidad
de la luz. Sí. Y este caso que tú estás analizando viene siendo un tema que ha ocupado la atención de la agenda internacional por muchos meses, ya van varios años, donde el tema se ha convertido en una agenda internacional de mucho interés por el contenido también de todas esas informaciones de Wikileaks que tocó a todos los países y a las personalidades más influyentes del mundo, del manejo del tablero económico, financiero y de negocios a nivel internacional. Sí, eso fue un escándalo. Hasta República Dominicana salió en las revelaciones de Wikileaks, ¿tú te acuerdas? Claro, salió todo el mundo, te digo. Cuando un paísito como este salió, imagínate tú. Entonces, esas noticias de ese peso de trascendencia de cada país, muy pocos se escaparon a estar presentes sus funcionarios, empresarios, religiosos, ¿verdad? Tuvieron de una u otra manera vinculado a esos hechos y que en esas informaciones fueron desveladas una serie de contenido que permitió que el país estuviera y el mundo siendo parte esencial de esas informaciones. Y lo que ha tenido esa trascendencia como impacto a nivel internacional, por lo que uno sabe las regulaciones y los intereses de Estados Unidos, que ha sido el centro como país de esas informaciones. La verdad es que ha sido una ansia, un deseo muy esperado de Estados Unidos para capturar y juzgarlo con las leyes norteamericanas, porque las autoridades norteamericanas no dejan de insistir en que hubo una violación a sus leyes y a lo que es la discrecionalidad de sus informaciones y contenidos de una serie de informaciones que se divulgaron con lo famoso Wikileaks. Sí, mira, Brito, vamos a poner esta imagen de, mírala ahí, amplio rechazo, amenaza contra Tribunal Electoral. Este es un titular que se ajusta realmente a lo que ha pasado con la amenaza que el gobierno a través de Reinaldo Pared ha hecho contra el Tribunal Superior Electoral por la sentencia que este tribunal falló en contra del Partido Revolucionario Dominicano. Amplios sectores, hasta personas vinculadas al propio gobierno, han externado su rechazo a este intento de embestida contra un órgano del Estado por cumplir con sus funciones. Yo pienso que Reinaldo Pared no se sentó, porque hay que decir una cosa, Reinaldo Pared ha tenido un comportamiento muy equilibrado. Hay momentos que uno puede estar o no de acuerdo con él, pero Reinaldo Pared ha tenido un comportamiento equilibrado desde la presidencia del Senado de la República. Cuando un político de la experiencia de Reinaldo Pared, que tiene ya como 14 años como secretario general del PLD, y el solo hecho de usted ser miembro de la dirección de un partido le da una experiencia extraordinaria, más cuando usted es una de las cabezas visibles de esa organización. Le da una experiencia extraordinaria, una experiencia política extraordinaria. Por eso causa extrañeza ese yerro que ha cometido
Reinaldo Pared. Y yo digo que Reinaldo Pared actuó influenciado por algo. Porque un error de esa naturaleza, amenazar a un tribunal con desmantelarlo, con meterlo preso, con agredirlo, y ya no solo fue una amenaza, sino que pasaron a los hechos cuando el ministro de las Fuerzas Armadas ordena que al presidente del Tribunal Superior Electoral se le despoje de su seguridad personal. Cuando aquí hay muchísimos peones que andan con seguridad por ahí como si nada, y nada les pasa. Imagínense ustedes, y lo único que el señor Paulino, en el ministro de las Fuerzas Armadas, pudo decir en su beneficio para justificar un absurdo de esa naturaleza, fue que tocaba de que un supuesto cambio de guardia y que no se había informado. ¿O será que el señor Paulino Sen cree que este país está compuesto por famélicos mentales? Eso es un hecho injustificable de todos los puntos de vista. Eso fue un abuso de poder. En un país desarrollado, eso se tipifica como terrorismo de Estado. Eso que tanto la amenaza contra el Tribunal Superior Electoral, como perseguir al presidente de un órgano de esa naturaleza para despojarlo de su seguridad personal, aludiendo supuestamente de un cambio de guardia, para meterle ahí 3 o 4 agentes de inteligencia para que anden grabando y dando información de todo lo que diga y haga el señor Román Jaque. La verdad es que hay cosas injustificables que esta sociedad no debe dejar pasar por alto. Bueno, el asunto, Alexander, está con una alta preocupación en el entendido de que quien ha dado esa señal de la información, de esa solicitud de interpelar, de conocer las razones, los criterios o hasta el porqué, con todo el derecho institucional que reviste al Tribunal Superior Electoral para tomar decisiones de asuntos electorales como la especie, como es el caso de la decisión del PRD en lo que fue su convención y anulando de que no estuvo bajo los criterios protocolares para tales fines. Y estamos observando de que se trata del presidente de la Asamblea Nacional en su condición de presidente de la Cámara Alta, de la Cámara de Senadores, en la representación de Reinaldo Pared Pérez. Y si se parte de un recuento cronológico hasta histórico de la situación que envuelve todo el tinglado del tema y de la situación de la decisión que tomó el Tribunal Superior Electoral, estamos en presencia de que hay un aspecto claro aquí. ¿Y cuál es ese aspecto que aquí está claro? El hecho de que Miguel Vargas Maldonado es un aliado a quien se le ha cuestionado y revocado sus autoridades, incluyéndolo a él como presidente del PRD, directamente del gobierno. Y entonces esto nos da a entender que la decisión de las declaraciones de Reinaldo tienen que ver con la protección a ese aliado privilegiado del gobierno que es Miguel Vargas Maldonado. Y si a eso se le suma las informaciones muy bien claras y de alta credibilidad de que funcionarios importantes, donde se menciona
a Monchi Fadul, ministro de Interior y Policía de la República Dominicana, fue parte de esa presión. Y se señala también a José Ramón Peralta, administrativo de la presidencia, en la dirección también de presionar de manera directa al presidente del Tribunal Superior Electoral para que actúe indistinto a lo que es su responsabilidad y a lo que es el compromiso de ese alto tribunal electoral. Si uno ve todas estas cosas y suma el personaje y el nivel de responsabilidad, de compromiso institucional que envuelve la figura en la persona de Reinaldo Pared Pérez, que además es un miembro prominente del Consejo Nacional de la Magistratura, en su condición de presidente del Senado y secretario general del PLD, senador del espacio de mayor influencia social, económica y política como es el senador del distrito, estamos en una situación bastante sospechosa. Y si a esto que estamos así observando, analizando, con evidencia de los intereses que hay aquí, de las presiones que de esperarse que en todos los sentidos van a tener presencia para cambiar voluntades, chantajear, estamos analizando también en el entorno social y político en que está la República Dominicana y de manera directa, sin que tengamos que negar la situación que hay a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, aquí nadie está fuera de sospecha de qué estamos presenciando, Porque viendo incluso que el Partido Revolucionario Dominicano, después de haber acordado hacer primarias abiertas, ¿verdad? También aparece en medio de todo esto, señores, fíjense de qué estamos hablando, que no va a ser primarias abiertas, que la va a hacer ahora en una convención, algo distinto, muy distinto a lo acordado. Entonces, fíjense cómo se hace transversal una serie de hechos que convergen hacia un solo objetivo y hacia una sola intención. Entonces, por eso es que este país, por el tigueraje de cuello blanco a todos los niveles, está dividido como está. Aquí todo el mundo estamos enemigos, todos. Oye, Alexander, aquí es un país que no sé en qué momento debe producirse una cumbre de la paz. Aquí empresarios, artistas, políticos, jueces, la justicia, la responsabilidad social, económica y política del país, estamos enemigos todos, precisamente por esos comportamientos, porque hay gente, señores, que no tiene límite en su accionar, en su ambición, en su actitud avara, para quererlo y controlarlo todo, sin medir ningún tipo de consecuencia. Y eso es peligroso. Y cuando un país no tiene un pare en quienes tienen la responsabilidad del equilibrio y de la dinámica de que las cosas marchen en esa dinámica, que no lo para ni la Constitución, ni las leyes, con esa chapucería en el accionar, estamos excavando la tumba para enterrar y sepultar, y vamos a presenciar el entierro de la institucionalidad, del sistema
social y democrático y político del país, y eso es altamente peligroso. Mira, Brito. A veces, Alexander, con esto terminamos, uno analiza este tipo de cosas en la manera que lo hace, y hay gente que lo quiere resumir y simplificar, de que es por embromar, por hacerle oposición al gobierno. Es porque nos duele el gobierno, porque nadie pudo haber trabajado y luchado para eso más que uno. Igual sí, en la trinchera y en el espacio y en la responsabilidad que uno ha asumido y asume frente a las cosas. Pero también por eso le duele que esto pueda descarrilarse y caer en una situación donde todo se pierda, y ahí sí es peligroso. Mira, Brito, te voy a decir algo. Ahora que tú hablas de eso, de cómo aquí mucha gente... ¿Que estamos enemigos? No, que aquí mucha gente se dedicó a trabajar para que el presidente Medina llegara a la presidencia de la República. Mucha gente, incluso gente que hoy son perseguidas por este gobierno, trabajaron para que el presidente Medina fuera a llegar a la presidencia de la República. Y no solo eso, sino que cuando el presidente Medina en el 2016 buscó la reelección, esa misma gente, a pesar de esa persecución tenaz, esa gente le dio el favor de causa al presidente Medina. Y yo creo que el presidente Medina hizo un gran esfuerzo para obtener estos logros que ha tenido, para llegar a la presidencia de la República, gobernar 2 periodos, todo esto. Yo pienso que el presidente hizo un gran esfuerzo para, para lograr esos objetivos. Yo pienso que el presidente, esos mismos esfuerzos que hizo, que dispuso para lograr esos objetivos, debe asumirlos ahora para cuidar su imagen ante la historia. El presidente ha hecho, con sus altas y sus bajas, con sus debilidades y fortalezas, yo pienso que el presidente Danilo Medina ha hecho un gobierno aceptable, un gobierno que posiblemente tenga más luces que sombras. Pero al presidente Medina le queda 1 año en el poder, 1 año y pico. Y el presidente Medina, yo pienso que tiene que ponerse a cuidar su paso a la historia. Y hechos como estos, porque aunque Reinaldo Pared fue quien amenazó con agredir, con desestabilizar un órgano del Estado por cumplir con sus funciones, yo pienso que de algún modo la sociedad a quien señala es al presidente Danilo Medina. Y a lo mejor el presidente, digo yo, no sé, a lo mejor el presidente Danilo Medina ni siquiera sabía que Reinaldo Pared iba a vertir esas amenazas, esas agresiones contra un órgano del Estado. Pero sucede que el jefe del Estado es el presidente Danilo Medina. Y el presidente es el responsable político de esta administración. El presidente Medina es el responsable de lo bueno y de lo malo que pasa en su gobierno. Y él tiene que cuidar eso. Hace poco hubo un debate parecido a este. Y yo recuerdo que una de las cosas que el doctor Balaguer trató de desmistificar cuando retornó al poder en los 10 años fueron esas sombras que habían dejado en su imagen política los 12 años, que era un gobierno de posguerra, que era un gobierno de transición. Y por vía de consecuencia fue un gobierno que tuvo que cometer algunos pecaditos. Y cuando Balaguer retornó al poder en el 2000, en el 86,
Balaguer se cuidó y empezó diciendo, yo soy el mismo, el que ha cambiado es el país. Es decir, yo no tengo culpa de las cosas que pasaron, y eso fue lo que él quiso inferir. Era el país que estaba en una situación política difícil. Bueno, pero en este caso, la sociedad dominicana es una sociedad que ha avanzado bastante en su fortalecimiento democrático. Es una sociedad que tiene estabilidad social, que hace elecciones cada 4 años desde el 66, que ha tenido logros tangibles. Usted puede estar a favor o en contra de Balaguer, del PRD, de Hipólito y de todo lo que han pasado, de Leonel, todo lo que han pasado por el poder del 66 para acá. Pero la sociedad dominicana ha avanzado bastante. Y ya a esta sociedad no le va a perdonar a ningún presidente que llegue a la administración pública que asuma una conducta de persecución y de autoritarismo desaforado. Entonces yo pienso que por eso el presidente Medina debe de distanciarse de algunas cosas que hagan instancias. Este mismo escarceo, por ejemplo, hace unos días me decía una, bueno, a ti, a mí, Brito, era que nos decía una persona, que José Ramón Peralta le dijo que él prefería que el PLD perdiera las elecciones a que Leonel ganara. Y yo no sé si eso es verdad, pero hubo una persona que nos dijo eso. Y entonces, esas son cosas que no benefician ni al presidente ni a su administración. Porque todo el mundo sabe cómo Leonel Fernández se entregó en el 2015 y 2016 para que Danilo Medina sea presidente, independientemente de las contradicciones que tenían y de las diferencias que tenían. Llegando a tal punto incluso que Amable Ariti Castro le dijo a Leonel, yo no voy a respaldar al PLD ahora, yo lo voy a respaldar a usted en el 16 cuando usted sea candidato. Y Leonel le dijo, no me olvídese de los del 16, no me respalden el 10, yo creo que usted respalde el PLD ahora. Le dijo Leonel a Amable Ariti Castro. O sea, la integración de Leonel a esa campaña para que el presidente Medina fuera candidato engrandeció a Leonel Fernández frente a la sociedad. Y por eso yo pienso que el presidente Medina debe cuidar su imagen, debe cuidar su paso ante la historia. Que no se le vincule con esas cosas que pasan en los gobiernos, porque hay absurdos que pasan en todos los gobiernos. Hay gente, en todos los gobiernos siempre hay gente que sale con postura fuera de tono, fuera del concierto. Incluso el propio presidente dijo que su gobierno iba a hacer, eso fue cuando ya estaba en la transición, iba a ser una sinfónica, que quien no entone con esa armonía iba a salir del gobierno. Por eso yo pienso que el presidente debe de tratar de cuidar su imagen ante la historia. De que cosas como esa que Reinaldo Pared planteó, de agredir a un estamento del Estado, porque usted puede estar a favor o en contra del fallo de cualquier tribunal. A diario pasan cosas con las que uno no comparte en los tribunales y en el país. Y por más que usted integrado, que usted tenga un gobierno, en los propios gobiernos hay cosas con las que usted no está de acuerdo. Y entonces, el que Reinaldo Pared se pare ante el Senado de la República a proferir amenazas contra un tribunal, porque actuó como entendió que tenía que actuar. Eso es un hecho gravísimo, que yo pienso que el presidente no debe de vincularse a ese tipo de
de acciones, porque el presidente tiene que cuidar su imagen. Y eso fue una agresión al orden institucional del país. Y eso es una agresión que habla muy mal en el plano internacional de la República Dominicana, porque lo que se infiere es que en este país no hay seguridad jurídica. Y hoy en día, con lo complicado que está el mundo, que todo el mundo anda buscando, todo el mundo, con excepción de Venezuela, todo el mundo anda buscando inversiones en el planeta. Todo el mundo anda joseando. Hasta Corea del Norte, que se mantuvo aislada y se tipificaba como el país más aislado del mundo. Hasta Corea del Norte anda buscando inversiones. Irán, usted busca, Irán que se mantuvo en una actitud muy cerrada también, anda buscando inversiones en el mundo. China es hoy lo que hoy, porque se abrió sus puertas al mundo y abandonó la política de la inclusión y se abrió al mundo. Y por eso es China lo que es hoy. Y el país que no garantiza seguridad jurídica, esas inversiones que todo el mundo anda buscando por el planeta no van. Y la República Dominicana, yo recuerdo que el presidente Medina planteaba, solo en términos del turismo, trabajar para traer 10 millones de turistas aquí al país. ¿Y usted cree que un turista va a ir a un país donde el presidente del Senado amenace a un tribunal con desmantelarlo, con agredirlo, por un fallo que tome? En Estados Unidos, mire, Donald Trump asumió una decisión contra 7 o 8 países árabes y un juez de Hawái le canceló la orden. Y Donald Trump amenazó a ese tribunal. Pero ¿y cuántas cosas no le han, jueces ordinarios, jueces de tribunales ordinarios, le han fallado en contra de Donald Trump? Y Donald Trump no ha amenazado ni ha asumido una postura de agresión contra un tribunal, porque la seguridad jurídica en cualquier sociedad es necesaria. Y eso, yo pienso que el presidente Danilo Medina debe distanciarse de eso, porque hay mucha gente valiosa. El presidente Medina hizo un gran esfuerzo por llegar a la presidencia de la República, pero hay mucha gente valiosa que trabajó para ese logro, que yo estoy seguro que no comparten el que aquí se esté agrediendo las instituciones, porque hagan su papel independientemente de que uno esté o no esté de acuerdo con esas decisiones. Bueno, la verdad es, Alexander, que en la Junta Central Electoral sigue el escarceo y las preocupaciones de lo que ha sido el tema en un momento en que parecía estar concluido, que tenía que ver con las responsabilidades que iban a asumir con sus primarias los partidos políticos. Y una vez ya llegada a la verdad, hay muchas cosas, desde el punto de vista, me refiero a los gastos que iban a asumir en sus primarias cada partido y que ahora no están en ese ánimo, en esa disponibilidad para asumir ese compromiso, y que está desde el punto de vista de ley en las partidas que reciben los partidos y con el compromiso de la Junta Central Electoral asumir la supervisión, la parte administrativa y de los resultados de esos procesos internos de las organizaciones políticas, no así de aportar de manera directa ese dinero. Entonces, en ese ambiente es que hay una serie
de que dijo, donde se dijo Diego, y donde se dijo Diego, no dijo. Entonces, todas estas señales son las que obligan a la Junta Central Electoral a estar firme y decidida a tener claro, y lo he dicho en otros programas, de que el presidente de la Junta Central Electoral actual, que fue en un momento, él no está administrando el proceso cuando le tocó. Este es un proceso sumamente delicado, muy meticuloso, con muchas aristas, que si él no está bien concentrado y lo que se está es teorizándose mucho en los medios de comunicación y con el cuadrecito de que yo soy impoluto, que esto es de una gerencia y de una firmeza en el marco de la ley, de lo establecido, que aquí no se quieren esos cuadrecitos, y más cuando uno ve esas señales de un desconocimiento a la institucionalidad, con actitudes que trascienden a valorar, a respetar, más que mis intereses, aunque esto se vaya a pique. Cuando hay ese ambiente cargado de esas actitudes, de esas energías, y que desde el más alto nivel de la sociedad se está pensando solo en mis intereses particulares, eso es delicado cuando hay esa debilidad en las instituciones que están llamadas a asumir su papel y los hombres que la están representando y que se le ha dado ese voto de confianza, señores. Y ese equipo de la Junta Central Electoral tiene que estar a la altura, de esa realidad. Esto no es de análisis, de teorizar, porque si la Junta en cada uno de los pasos, hasta por encima de la propia ley, los partidos, no importa quién sea el líder ni cómo se llame o sector que se esté pasando de la raya, quiera llevar a la Junta Central Electoral a esos comportamientos blandengues de aceptar y de buscar bajadero porque tal o cual partido a su conveniencia quiera llevar las leyes, las normas y lo que se está regulando como tal en iguales condiciones, los protocolos y la propia ley, eso, lo que se acuerda, eso es sumamente peligroso. Más cuando esas cosas se vienen produciendo en la antesala de lo que son los avances, de lo que son las escaramuzas, sin que estemos ni cerca del nudo, del grueso de la realidad de los intereses en que se van a administrar. Y si llegamos no cojos, sino tullidos al momento de administrar el grueso y la situación delicada de los procesos, donde van a participar más de 4,000 candidatos con intereses de todo tipo, más con un revestimiento de los derechos y deberes que le competen. Si eso no está bien claro y definido, y con unas autoridades en la Junta Central Electoral revestida de esa conciencia y de esa determinación para asumir su papel
estaríamos en presencia de un caos colectivo. Y aunque en los procesos electorales del país, en los últimos procesos, se ha venido logrando con sus luces y sombras un nivel de avance, si así pudiéramos señalar, no es menos cierto que en nuestros países eso es solo avanzando que estamos, no que hemos logrado una consolidación democrática, electoral, política en el país. Aquí cualquier cosa es posible, y más cuando estamos observando, viendo esas señales que podemos volver, no al pasado, a lo que nunca incluso hicimos en lo peor del pasado. Se puede producir en el presente. Yo siempre he tenido mis observaciones a esa Junta Central Electoral y de manera particular al presidente de la Junta Central Electoral, porque lo veo y me excusan con ese término despectivo a esa autoridad, pero lo veo con un cuadrecito que él cree que está, y el mismo discursito, el mismo manejo gerencial, administrativo, de autoridad del proceso cuando le tocó aquella vez. No son los mismos tiempos, no es el mismo proceso, no son los mismos intereses. Óigame, señores, no estamos diciendo nada nuevo, es lo que estamos viendo. Porque después que está el tollo, que está el desorden, que está el rebú, que está el problema, esos son los que menos tienen que perder. Y lo cogen suave, son parte de salida de protegerle su pellejo y sus intereses, en todo el sentido de su protección, en todo lo que ellos quieren, no hacia el pueblo. Entonces, por ahí debe haber una seria, clara, profunda, sincera reflexión para que las cosas, todos contribuyamos, incluso los partidos, que es donde hay una mayor colaboración, los líderes de los partidos, para facilitar en el marco de la ley de que la Junta también cumpla con su razón primaria en esto. Porque, señores, cuando una sociedad, cuando un país, todo el mundo observa el laissez-faire, eso te dice a ti que se crea desde el simple ciudadano, un comportamiento de que todo lo puede al margen de la ley, porque el famoso régimen de consecuencias no está presente. Entonces, los de abajo ven que los de arriba, que están llamados a ser los primeros en dar el mejor ejemplo, hacen lo que le da la gana y se le busca una salida a lo que hacen, deciden, y la gente con el nivel de información que tiene de que no debió ser así, entonces se crea ese caos de yo lo hago porque no va a pasar nada y aquí nadie hace nada, con lo que el otro hace, no importa lo que sea en violación a la ley que afecte a quien sea. Es más, en este país, si no fuera por los medios de comunicación, las redes sociales, que frena a fiscales, a jueces, a políticos, a militares. Ustedes no recuerdan que un coronel era el pan de cada día en las primeras planas de los periódicos, que hacía lo que le venía en gana. Ahora la gente se cuida más, pero no porque le tema a un juez, a un fiscal, a la autoridad. No, eso, a la gente no le tiene miedo a eso, le tiene miedo a los escándalos de los medios de comunicación, en un espacio radial o televisivo, y a las redes sociales, que se ha desnudado. Eso es lo que la gente le tiene miedo. El régimen de consecuencia de este país en estos momentos
está centrado en esa realidad simple y llanamente. Y cuando eso se da así, no a lo que debe ser en una sociedad y en un país moderno, en una sociedad organizada, a las normas prudenciales, estamos un poco preocupados en esa dirección. Porque la gente observa que aquí todo el mundo hace lo que entiende hacer, porque eso es lo que a mí me conviene, tal sector económico, político, social, empresarial, funcionarios, periodistas. Entonces, porque hay un bajadero, hay una manera, y por eso ustedes ven que en estos casos de violación, de maltrato a todos los niveles, porque la gente se anida. Y fíjense que tengo una razón tan terrible en esto, que los casos que salen, como el caso de Pablo Ros, el caso del payaso de Santiago, se producen, pero a los 4, 5, 6, 10 años, a pesar de que en algún momento se habló de eso, se denunció y pasó desapercibido. Tiene que haber una razón más poderosa, influyente, que determine que no más tiempo a eso. Porque se ha venido tapando, ocultándose eso, dándole salidas administrativas personales a lo que es una acción legal judicial con todo el peso de la ley. Y así es todo. Entonces, por ahí nos estamos construyendo de una manera altamente preocupante, que se refleja en ese comportamiento de Reinaldo, que lo presiona o no lo presione, pero y usted en su papel, en su razón de ser, es capaz de poner en juego su imagen, y más un hombre que aspira a ser presidente de la República y porque lo estén presionando. Cualquier interés particular es una situación que nos dice a nosotros por dónde es que estamos, porque usted incluso aspira a presidente de la República. Y usted cuando sea presidente de la República, porque lo presionan los sectores sociales y económicos, un país tan arisco de gobernar. Eso es lo que más soporta un presidente, presiones de todos los sectores. Pero por Dios, bueno, Alexander, yo llegó nuestro invitado, Alexander. Sí, pero antes de irnos, déjame decirte. Diga a ver, compañero. Antes de irnos, el gobierno anunció ayer, y tú te acuerdas que fue una primicia que dimos nosotros aquí en este espacio, hace como mes y pico. El gobierno anunció ayer que va a respetar el asunto este de la cesantía y que el fondo ese que se había planteado lo va a eliminar. Yo vi unas declaraciones también de Pepe Abreu diciendo, felicitando al gobierno por haber echado para atrás su intención de quitarle la cesantía a los trabajadores. Yo le voy a decir a Pepe Abreu que no sea tan optimista, que los intereses que hay de por medio para quitarle la cesantía a los trabajadores son más importantes que lo que se está debatiendo en este momento. Y por vía de consecuencia, los empresarios podrán posponer y el gobierno podrá posponer su decisión de eliminar la cesantía, pero no la van a echar a un lado. Y yo solo le voy a decir a Pepe Abreu que tenga cuidado, que no sea tan optimista, que todavía eso de quitar, fíjense que hay un sector del empresariado que lo que está dorando la píldora, que ellos están diciendo, no, la cesantía no hay que quitarla, la cesantía no hay que quitarla, lo que hay que hacer es crearle un seguro laboral a quienes entren a trabajar en las empresas privadas. ¿Ustedes saben qué va a pasar si se aprueba eso? Que las empresas van a empezar a cancelar a todos los empleados para recontratarlos de nuevo o contratar a otros empleados de nuevo.
y quitarse ese problema de la cesantía, y el que entra con un seguro laboral. Por vía de consecuencia, yo le voy a decir a Pepe Abreu que no sea muy optimista, que vamos a esperar a ver qué va a pasar. Yo no creo ese anuncio del gobierno de que va a echar a un lado lo de la cesantía. Yo pienso que eso lo que van es aplazarlo o adorar la píldora. Pero yo dudo que el gobierno eche eso para atrás, porque el compromiso que el gobierno tiene con eso de quitarle la cesantía a los trabajadores es un compromiso indoblegable, de eso que no se pueden echar para atrás. Vámonos a una pausa, al regreso retornaremos en una interesante conversación. Así que quédese con nosotros.